Tema 7, autoridad y sumisión, segunda parte. Así que bienvenido a esta Escuela Bíblica de Betania, Guadalajara. Vamos a seguir con este tema de la autoridad y sumisión en su segunda parte, que es este vídeo segundo que estamos impartiendo. Bien, vamos a pasar directamente al sistema de la clase de escrito, audio y vídeo. De esta manera puedes elegir la manera que quieres estudiar, de una u otra manera. Bien, aquí estamos. Esta es la siguiente lección que vamos a impartir en el segundo tema, de este tema 8 sería. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos, de los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, Hebreos 13, 17, nos dice que obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que nos vamos a dedicar en este punto a lo que es la sujeción, la obediencia y sujeción a las autoridades de la Iglesia. Vamos a hacer el punto en el desarrollo de la enseñanza, el punto 1, quebrantando el principio de autoridad. Toda insumisión tiene su raíz en la rebelión contra Dios. Desde el Edén, el gran problema del hombre está vinculado a la falta de sometimiento. Hay en nuestra carne un deseo de independencia, de gobernarnos a nosotros mismos. Se puede manifestar tanto en la relación directa con el Señor como también en aquellos que Él pone en autoridad sobre nuestras vidas, sobre nosotros. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios trata con severidad toda forma de rebelión. La rebelión no es un principio bíblico. No estar de acuerdo con algo no significa que debamos rebelarnos de una forma especialmente violenta, ¿no? Pero tampoco nos conviene de una forma pacífica en el sentido natural, porque al fin y al cabo es un acto de rebelión igual, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios trata con severidad, como digo, esta forma de rebelión. La Biblia compara la rebelión a la hechicería. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Verás esta historia donde Saúl y Samuel habla de que la rebelión es semejante a la hechicería, es un pecado grave, ¿no? Siempre que resistimos a alguien que Dios puso sobre nuestras vidas, estamos quebrantando el principio de autoridad y probablemente sufriremos las consecuencias de acuerdo con nuestro pecado. Así que vamos a ver en este vídeo, en esta lección, cómo esto puede suceder y analizaremos algunos ejemplos bíblicos de rebelión. Presta atención porque creo que es una lección interesante para nuestras vidas, ¿no? Hablando con ligereza de la autoridad. Este es un principio. Vamos a ver a personas que tuvieron consecuencias graves por rebelarse contra las autoridades que Dios puso, ¿no? En Génesis capítulo 9, versículos 20 al 27, leemos que Noé pecó, se embriagó y se encontró desnudo dentro de su tienda en una situación vergonzosa. Cam, su hijo, viéndolo de esta forma, dice que salió y hablando con ligereza le dijo a sus hermanos lo que había visto con sus ojos, seguramente juzgando más allá de lo que él debía. Y debido a eso, toda la descendencia de Cam recibió una maldición, porque él faltó con respeto a la autoridad de su padre, publicando su pecado con maldad, haciendo burla de su desnudez o quizás juzgando de forma severa el hecho de lo que había pasado. Era una falta, se comprende, se entiende lo que había cometido Noé, pero aunque era una falta de la autoridad, no estaba ninguno de sus hijos, que estaban bajo su autoridad paternal, a juzgar, criticar o burlarse de esa actitud, porque eso refería un acto de desobediencia, ¿no? Necesitamos tener mucha cautela cuando abrimos nuestra boca para hablar de alguien que está en autoridad, sea civil, familiar, eclesiástica o cualquier otro tipo de autoridad. En nuestra lengua dice que está la vida y la muerte, y si si herimos a alguien que está sobre nosotros,
pues seguramente que daremos cuenta a Dios, como David dijo, no me atreveré a extender mi mano contra el ungido del Señor. En Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 6 al 9, o en Primera de Samuel, capítulo 26, versículos 9 al 16. David se refería a Saúl, el rey que lo perseguía, y aunque estaba apartado del Señor, había sido juzgado, falto para el reinado. Saúl continuaba en una posición de autoridad. Dios no le había sacado, le había quitado su unción quizás, pero no su autoridad. Así que, aunque estaba apartado, como decimos Saúl, sin embargo David entendía que estaba bajo una posición de autoridad, y por eso David no se atrevió nunca a tocarlo y esperó el tiempo en que Dios determinó su salida para que él pudiera ocupar. Recordemos que David estaba ungido como rey en toda la persecución de Saúl, así que sin embargo, aunque tenía la unción o la preunción para gobernar, la autoridad todavía no le había sido dada, ya que el trono lo estaba ocupando Saúl. Y David respetó eso hasta el final de los tiempos. Lo que la Biblia enseña no es que las autoridades no deben ser tratadas en sus errores, por supuesto que no. Al revés, deben responder por esos errores bajo una responsabilidad más grande, como nos dice Primera Epístola de Tito, capítulo 5, versículos 19 al 20. Te recuerdo que es bueno que pares el vídeo y pases a buscar los textos, de manera que lo puedas ver reflejado en la Biblia, que no sea lo que está escrito aquí solo, sino que veas reflejado en la Biblia lo que estamos diciendo. Te da práctica para encontrar los textos y al mismo tiempo te ordena lo que estamos aprendiendo. El tratamiento, sin embargo, a pesar de que no se pueden tapar todos los errores de las autoridades, sin embargo, el tratamiento debe ser hecho por quien esté en posición para hacerlo. Lo que Can hizo fue exponer livianamente a su padre ante sus hermanos, personas que no podían reprenderlo. Esto hizo, este tipo de actitud desagradó al Señor y fue una sentencia fuerte para la descendencia de Can. En segundo lugar, despreciar la cobertura ministerial. Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3, relata la historia de dos hombres, que eran Nadab y Abiú, que decidieron ofrecer incienso delante del Señor y fueron muertos allí mismo. ¿Qué pecado suscitó este gran enojo de Dios? Ellos quisieron ejercer un ministerio independientemente de haber sido ordenado para ellos, sin consideración al liderazgo que estaba sobre sus vidas. Es decir, tomaron una actitud libertina para algo que no les había sido demandado a ellos. Esto fue desagradable para Dios. Como hijos de Aarón, estos hombres necesitaban tener una orden antes de hacer lo que hicieron. Aarón era el sacerdote ordenado para eso. Ellos tomaron una libertad que no debían y lo hicieron de forma independiente. Esta liviandad les trajo consecuencias graves. Por eso el fuego que ellos encendieron en su culto personal fue considerado fuego extraño, como dice la palabra, y fueron castigados. Fue fuego extraño para Dios, y fueron castigados por ello. Así que todo ministro de Dios debe dar cuenta de su ministerio a alguien. Cada uno tiene su área de actuación, ir más allá, independientemente de esa área que es rebelión. Por eso Saúl fue rechazado y perdió su trono. Él no supo esperar y decidió ejercer un ministerio que no le correspondía y que solo le pertenecía al sumo sacerdote, que en este caso era Samuel, el profeta. Isaías, en el 1 de Samuel, capítulo 13, 8 al 14, capítulo 13, versículo 8 al 14, nos narra esta historia de Samuel, de Saúl que desobedeció a Samuel, ¿no? Siempre que desacatamos, la palabra es tremenda, ¿no? Siempre que desacatamos, desobedecemos a las autoridades que están sobre nosotros y tomamos actitudes independientes,
aunque sean bien y de buenas intenciones, estaremos ofendiendo al Señor. Cuidado con esto porque es muy fácil que nosotros queramos llamar la autoridad la atención a nuestras autoridades y lo hagamos en un tono impropio, en una forma incorrecta. A veces reconocer o dar la reprimenda a un liderazgo, más en los tiempos presentes de la gracia, pues no tiene por qué ser una falta grave, pero sí a veces la actitud y la forma con que lo hacemos, ¿no? Vamos a hablar en el punto 3 de la murmuración o de cuestionar a la autoridad a la autoridad en este caso. Otro ejemplo de rebelión que vemos en la Biblia ocurrió durante el Éxodo en Egipto y trató severamente Dios con esta persona que era María y Aarón, que hicieron una murmuración contra su hermano y líder que era Moisés. El episodio está narrado en el libro de Números, capítulo 12, versículos del 1 al 15. Son varios versículos, te conviene parar, leerlos y sacar la conclusión bíblica de todo lo que estamos diciendo. La Biblia dice que por no estar de acuerdo con el hecho de que Moisés se hubiera casado con una mujer cusita, lo cual posiblemente no era apropiado, sin embargo, esta murmuración hablaron contra Moisés e intentaron cuestionar su autoridad, argumentando que Dios los usaría a ellos también de la misma manera. Es decir, varias veces hubo intentos en el Éxodo de que Moisés abandonara o que otro tomara su posición, pensando que igualmente Dios cumpliría sus objetivos. Pero Dios no había sacado la autoridad a Moisés a pesar de esto, si es que fuera un error, y nadie tenía la autoridad para cuestionarlo así. Entonces, ¿por qué entonces tendrían que someterse si estaba cometiendo errores, ¿no? Su razonamiento era el siguiente: si este hombre hace cosas que no nos gustan y es usado por Dios siendo como nosotros, ¿por qué tenemos que obedecerle? Pues además de fallar, es igual a nosotros. El Señor contestó severamente a esa actitud y María quedó inmediatamente leprosa, nos dice la palabra. Son ejemplos muy, muy, muy definitivos para entender que no podemos usar la rebelión ni ejercernos derechos propios sin la unción divina, porque esto nos lleva a consecuencias bastante nefastas para nuestras vidas. Hay dos pecados serios en este caso. El primero es la murmuración contra el líder y el segundo es cuestionar su autoridad. Van dos juntos y en muchas de nuestras actitudes van siempre más de un pecado junto. Los dos son sutiles y muy peligrosos, las dos faltas. Y cuando comenzamos a hablar con otros sobre las discordancias e insatisfacciones que tenemos con relación a los que lideran sobre nuestras vidas, caminamos por un terreno resbaladizo, sobre todo en el contexto de la iglesia. Podemos contaminar personas y crear divisiones que traen perjuicios graves para la congregación y a nivel personal. Bien, la Biblia dice que el que causa divisiones es un peligro. El hombre que causa divisiones, nos lo relata la Biblia, la carta a Tito, dice: el hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Timoteo capítulo 3 versículo 10. Si hay gente que causa división en la iglesia, tienen que ser desechados. Nosotros en este tiempo no tenemos autoridad para expulsar, especialmente si no hemos definido la iglesia o la asociación, como queramos definirlo, de forma privada. Si algo no es absolutamente privado, pues no puedes ejercer el derecho de admisión. Así que cuidado con esto también en los tiempos que estamos nosotros. Pero sí desecharlos en el sentido de tratar más con ellos y darles responsabilidades, ¿no? Vamos a hablar otro tema que es en el punto 4, la insurrección o la rebeldía explícita. El tercero y más terrible ejemplo de rebelión de los tiempos de Moisés está narrado en Números, capítulo 16, versículo 1 al 35. Recuerda, 35 versículos que hablan de esta historia. Te conviene parar y leerlos de forma tranquila para ver el corazón que había en estos tres individuos
que generaron una rebelión la más sonada de todo el Éxodo. Dice que Coré, Datán y Abirán lideraron una gran insurrección y juntaron contra Moisés más de 250 hombres, de los príncipes de Israel, de los principales de Israel. Ellos dijeron: basta ya de vosotros, refiriéndose a Moisés y Aarón, porque toda la congregación, todos ellos son santos, apartados, llamados, lo cual es una verdad. Vemos aquí una verdad oculta en los principios del diablo, ¿no? Basta ya de vosotros, porque toda la congregación son santos, en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Números capítulo 16, versículo 3, analiza esta historia que es interesantísima, y en otras palabras estaban diciendo: todos nosotros somos iguales. Esto ocurre hoy en las iglesias, no hay jerarquía o diferencia de autoridad. La Biblia dice que en respuesta a esto la tierra se abrió y los tragó vivos a todos estos hombres, previa separación propuesta por Moisés para ver quién era realmente el que tenía la autoridad, ¿no? Así que no podemos confundir autoridad con dignidad. En cuanto a dignidad, todos somos iguales, es verdad. En este sentido está escrito: no hay judío, ni hay griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Es decir, no hace ninguna excepción absolutamente en cuanto a la dignidad, pero sí en cuanto a la autoridad. Por lo tanto, debemos de saber discernir claramente dónde estamos posicionados para no cometer errores graves. Al final dice que somos uno en Cristo, ¿no? Pero puede confundir a las personas. Esto lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 28. Dios no hace acepción de personas, todos somos iguales. Sin embargo, él delega porciones diferentes a diferentes personas. Todos somos iguales, sin embargo, él, dependiendo de la función que ellos ejercen en cualquier esfera de relaciones humanas, como sea familiares, iglesia, sociedad, la vida civil, el trabajo, contradecir esta verdad de que hay diferentes autoridades o el esfuerzo de establecer una anarquía se vuelve rebelión explícita y está contra la palabra de Dios o contra la palabra eterna de Dios. Así que tenemos claro que somos todos iguales ante Dios, pero Dios ha ejercido ministerios, autoridades diferentes, formaciones, diferentes dones para ejercerlos de acuerdo, Señor, de acuerdo a su orden establecido. El punto 2 es ejerciendo autoridad sobre otros. Si es para el ser humano un gran desafío someterse a las autoridades constituidas, también lo es ejercer la autoridad, especialmente sobre otras personas, de una manera correcta y agradable. Tan importante como saber obedecer es saber también liderar. Según el modelo de Cristo hay diferencia con respecto al liderazgo del mundo, pero por eso es también difícil no solamente obedecer, sino también liderar. Y tan importante es saber obedecer como saber liderar según el modelo de Cristo. Para que esto suceda, para que haya un liderazgo correcto, algunos conceptos y principios bíblicos tienen que estar bien establecidos en el corazón del que va a liderar. Y esto es lo que también no ocurre en ocasiones. Este es mi comentario añadido. No ocurre en ocasiones porque mucha gente toma el liderazgo sin haber entendido el principio y la responsabilidad de tomar el liderazgo en los servicios, ¿no? Vamos a ver el punto 1 de este punto 2, el subpunto 1, la autoridad es dada para servir. No confundamos, porque en el mundo diabólico, en el mundo general, la autoridad está dada también para servir. De hecho, sirven, pero para beneficiarse de ella. En el reino de los cielos eso no existe. La autoridad es dada para servir y no tomar ningún beneficio del servicio. Toda autoridad es dada por Dios para servir. Lo dice Mateo capítulo 20, versículos 26. Un segundito que se me puso algo en la pantalla. 26, o sea, capítulo 20, versículos 26 al 28. Puede parecer
contradicente, pero cuanto más alta es la posición de alguien en una jerarquía, mayor será la obligación de su servicio. Todo líder tiene que ser ministro o un siervo, sea en la sociedad, en la familia o en la iglesia. Así que el padre sirve a su familia a través del liderazgo, de la misma manera que un pastor discipulador en la iglesia. Esta es la razón por que las personas que ejercen una autoridad necesitan un corazón quebrantado a fin de que puedan buscar bien de aquellos que son sus subordinados. Estamos hablando de que para el servicio pastoral o ministerio a ejercer necesitamos tener un corazón quebrantado, dispuesto para el servicio, no arrogante y todas estas cosas que seguramente ya conocemos. Sabemos seguramente incluso todo esto, pero el problema es ponerlo por práctica y eso es lo que pretendemos a través de las clases que estamos dando. En ese punto, punto 2, la autoridad y el autoritarismo. Muchos confunden el ejercicio de autoridad con el autoritarismo. Hay una gran diferencia entre ser un líder y ser un tirano. El primero va adelante mostrando el camino y dirige en amor y bajo una legalidad, sabiendo que no tiene poder en sí mismo, a no ser lo que le haya sido dado por Dios. El tirano ejerce dominio sobre las personas, busca su propia satisfacción, como decíamos antes, e impone su voluntad personal. Este hombre, este autoritario, actúa como si fuera fuente de la autoridad y la usa de forma extralimitada, impidiendo muchas veces que los que están bajo su mando piensen y tengan sus propias convicciones. La palabra dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Este es el modelo de liderazgo de Dios, del liderazgo de la Iglesia, según Cristo. Creo que ha quedado bien claro, no quiero remarcar para no alargar el vídeo, pero creo que está claro lo que significa ser un líder en la Iglesia. En el punto 3, ejerciendo autoridad por la palabra de Dios. Hay una conexión entre el discípulo y la autoridad de Dios. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, palabras de Jesús, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Nota que la tarea del discipulado es una consecuencia de la autoridad de Jesús, porque el discipulador lidera, no en su nombre, sino en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Fíjate en esto. La autoridad que está en un líder en la iglesia es la autoridad de Cristo, y él debe ejercerla exclusivamente basada en la palabra de Dios. Su tarea es enseñar todo lo que Jesús ordenó. Por consiguiente, la base para un liderazgo correcto es la que está escrita en la palabra eterna y no en su voluntad caprichosa y personal. Y hoy en día muchos líderes lideran bajo otras palabras que no son las palabras de Cristo, bajo otras formas que no son las formas de Cristo y bajo otro espíritu que no es el espíritu de Cristo. Por eso necesitamos conocer con claridad el proyecto de Dios para nuestras vidas. En el punto 4, subpunto 4, reconocimiento conquistado y no impuesto. Otro principio muy importante para el correcto ejercicio de la autoridad es que ésta no puede ser impuesta. Muchos se equivocan porque quieren hacer que los demás se sometan a ellos sin antes conquistar el corazón y la confianza de los demás. Se someten sin antes conquistar el corazón de la confianza, y el líder es el que va adelante, el que ofrece como modelo, que ama, y con esto conquista a las personas y sigue para animarle. Voy a poner la batería, disculpen, porque si no se nos va, se agota. Bien, el conocimiento, resumimos esto diciendo que el reconocimiento del pastorado, el ministerio,
no debe ser impuesto, debe ser reconocido. Y esto es un trabajo arduo porque no es fácil. Y se consigue bajo el testimonio y bajo una vida correcta, ¿no? Vamos al punto 3, los niveles de palabra de autoridad. Ejercer la autoridad de Cristo sobre otras personas, en todo, en el hogar, en la iglesia, o en cualquier tipo de liderazgo, implica el dar dirección, orientar y guiar. Esta tarea requiere ser hecha con mucho temor, y si un líder, usando la autoridad de Cristo, impone su voluntad personal sobre alguien, está cometiendo un abuso y tendrá que darle cuentas al Señor, ¿no? Por eso es muy importante saber medir las palabras que se liberan sobre la vida de alguien. Es necesario usar el lenguaje correcto en cada situación. Bien, vamos al subpunto 1 de este punto 3. Palabra de Dios. En primer lugar, palabra de Dios. Da un recuerdo católico. El primer lugar de dirección es que un líder pueda liberar, es la palabra de Dios. El primer nivel de dirección que un líder puede liberar es la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Esta es incuestionable y tiene que ser obedecida. La palabra de Dios hablamos, sin concesiones. Entiéndase así como palabra de Dios todo aquello que está claro en la Biblia y no interpretaciones personales o revelaciones místicas, visiones, profecías, etcétera, que aun siendo liberadas por un líder, debe ser juzgadas por aquellos que la reciben, como nos narra y nos revela el apóstol en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 20 y 21. Cuando damos la palabra de Dios como dirección a alguien, esta debe ser aceptada, si no, la persona responderá por su desobediencia con disciplina. Hablamos en este caso que Dios establecerá eso. En segundo subpunto es el consejo. El segundo nivel de palabra que damos a alguien quien lideramos es el consejo. Proverbios capítulo 12, 15, capítulo 15, 22, capítulo 19, 20, que tiene mucho relacionado con el consejo, este libro de Proverbios. También es una dirección dada con seriedad y que debe ser respetada, aunque no tenga un peso absoluto como el de la palabra o de la palabra de Dios. Y por eso, al aconsejar, el líder debe hacerlo con temor de Dios y buscando estar sintonizado con el Espíritu Santo, de manera que pueda estar seguro de estar manifestando la voluntad de Dios en aquella situación. Por eso se espera que la dirección dada sea obedecida. Si esto ocurre, quien la recibió responderá por las consecuencias que le pueda venir después. No siempre viene un rayo del cielo por aquellos que no obedecen los consejos o que no tienen en cuenta el consejo o la palabra de Dios. Queremos decir que esto no es como vivimos con el Antiguo Testamento, donde ocurrían cosas absolutamente extraordinarias. En este caso, en este tiempo en que estamos viviendo nosotros, la era de la gracia, bueno, hay mucha gente que no obedece los consejos y tampoco la palabra de Dios. Nosotros no sabemos las consecuencias, pero seguro que las tiene. Así que, bueno, el hecho de que no veas que alguien que desobedeció la palabra se lo haya tragado un terremoto no significa que no va a pagar las consecuencias. Lo hará de otra manera seguramente. Dios tiene muchas formas en bendecirnos y también en juzgarnos o en disciplinarnos. El punto 3, la opinión. El tercer nivel de la palabra es la opinión. Esta no tiene peso ni sentido de dirección, sino que es solo una idea que el que la recibe puede considerar o no. Cuando un líder da una opinión, no un consejo ni una palabra relacionada con la escritura, sino una opinión con respecto a algún tema, debe dejar claro qué nivel tiene esa palabra, para que las personas no la vayan a tomar como una dirección para sus vidas y sigan algo que no tiene profundidad absolutamente humano, ¿no? Es decir, en ocasiones, con relación a algunas
situaciones en la iglesia, damos nuestra opinión, ¿eh? No sé, la opinión de si en la iglesia pues hay que llevar uniforme los cantantes o no, son opiniones que no son trascendentes a la doctrina ni a la palabra de Dios, pero también entran en el ámbito del liderazgo, ya que la opinión también de alguien que lidera, de alguien que tiene la autoridad delegada de Dios, es bastante importante. Así que vamos a concluir este otro vídeo de menos duración, pero y válido igual, al reconocer, la conclusión digo, al reconocer que toda autoridad está en los hombres, que lo leo bien, al reconocer que toda la autoridad que está en los hombres pertenece a Cristo, es el reconocimiento de lo que estamos hablando, necesitamos tener cierto temor reverente, tanto en el ejercicio de la sumisión como en el ejercicio del liderazgo, para los dos, para los que obedecen y para los que mandan, tiene que haber un cierto temor reverente. Así que proponemos un tiempo de reflexión y de oración acerca de lo siguiente. Mi corazón guarda alguna semilla de rebelión que necesita ser confesada y echarla fuera. Bien, es una reflexión que tienes que tener de forma personal para tomar la decisión con relación a esto. ¿Estoy listo? Sería la siguiente pregunta reflexiva para ejercer autoridad en la casa de Dios sin romper los principios aprendidos hoy. Bien, pues ahí te quedan esas dos reflexiones para que de alguna manera trates con tu propia vida, con tu propio carácter y estés preparado para esta autoridad que puede que Dios te dé en algún momento, ¿no? O para tu sumisión si estás todavía en el ámbito de los que deben sujetarse a las autoridades, que es para todos, ¿eh? Dice que enriquecerás el estudio leyendo este libro de autoridad espiritual de Watt McNee, que lo puedes encontrar en la iglesia evangélica, si no nos lo pides, y te lo buscaremos al precio que nos dé la librería. La tarea es para que leas los libros de Éxodo, capítulo 18, versículos 13 al 26, Números del capítulo 11, 16 al 17, y hacer un resumen de las verdades que te han llamado la atención en estos textos con respecto al tema del ejercicio de la autoridad delegada. Hasta aquí quedamos en este curso, en esta clase, y vamos a pasar a un tema también delicado e interesante para los tiempos, que es el gobierno y ministerio de la Iglesia, Gobierno y ministerio en la Iglesia. Creo que nos quedan 2 lecciones. A ver si lo vamos a revisar enseguidita, creo. Bueno, lo dejamos ahí, pero bueno, no lo encontramos aquí. Pero creo que nos quedan dos el gobierno de la Iglesia y creo que alguno más. Y habremos terminado con esta serie de doctrinas esenciales para la edificación personal. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo de la Escuela Bíblica de Guadalajara, Betania, Guadalajara.